Como saben, simplemente soy un ensayista, así que si en esta tarde vinieron esperando un mensaje bien elaborado, un mensaje bien esquematizado, un mensaje predicado con gran elocuencia, siento decirles que no va a ser así. Más bien lo que traigo en esta tarde es algo breve, algo sencillo, pero espero de todo corazón que aunque breve sea conciso y aunque sencillo sea eficaz. Amén. Porque yo espero que el Señor anule mi mente, anule mis labios, Amén. que el Señor anule mi persona y sea el Espíritu Santo el que venga hablando a cada corazón de cada alma de cada alma. Así que sin más preámbulo vamos a ir a la palabra del Señor, que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 22, versos 1 y 2. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando su hermano y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén a su palabra. Amén. Esto para siempre. David en la cueva de Adulán. Un pasaje muy conocido, pasaje del que se ha predicado, un pasaje que hemos leído. Y yo al leer este pasaje elaboraba un pequeño consejo, un pequeño pensamiento para compartir con la iglesia. Pero cuando tenía prácticamente cerrado el mensaje, el Señor me llevaba a otro canal. ¿Cuántos están aquí? Amén. Cuando el mensaje estaba prácticamente listo, el Señor cambiaba mi pensamiento y dentro de este mismo pasaje me llevaba a otro canal diferente. Amén. Y es que eso es lo maravilloso de la Escritura, que no importa las veces que leas un pasaje ni las veces que lo escuches. Cada vez que te pares en ese pasaje, el Señor te va a venir hablando algo nuevo y algo diferente para ti. Amén. Y esa es una de las ventajas de tener a un Dios vivo, que su palabra está tan viva como nuestro mismo Dios. Amén. Y para poder entender lo que el Señor quiere transmitir en esta tarde, es necesario que retrocedamos cronológicamente en la historia de David. Enseña en la Escritura que siendo Saúl rey de todo Israel, Saúl, a causa de su desobediencia, ha perdido el favor de Dios. Y por aquel entonces viene palabra de Jehová a su profeta Samuel y le dice: Samuel, por cuanto Saúl me ha desobedecido, yo lo he desechado y me he apartado. Así que levántate, vete a Belén, y de la casa de Isaí úngeme al que yo te dijere, porque de entre sus hijos yo ya me he provisto del rey. Amén. Y así hace Samuel conforme Jehová le demanda. Se llega a Belén, y cuando está delante de Isaí, Isaí comienza a mostrarle a sus hijos. Como no puede ser de otra forma, Isaí empieza por su hijo mayor, Elías. Dice la Escritura que Elías era un hombre grande, un hombre fuerte. Y yo me imagino la escena, me imagino allí a Isaí, con orgullo de padre, mostrándole a su hijo Elías al profeta Samuel. Mostrándole a su primogénito, a su hijo mayor, al primero de su estirpe, el líder de su prole, esperando a que el profeta lo unja. Samuel frotándose las manos, pensando para sí: verdaderamente tengo delante de mis ojos al futuro rey de Israel. Y Samuel se dispone a ungirlo, pero viene palabra de Dios a Samuel y dice: no, Samuel, este no lo sé. Pero Señor, pero tú lo has visto, tiene todas las características para ser el líder de tu pueblo, es grande, es fuerte. Y le dice Dios: que no, Samuel, que no es este. No te fijes en lo grande de su estatura, ni en lo bueno de su apariencia, porque eso es lo que mira el hombre. Mas yo miro otra cosa, yo lo que miro es en el corazón. Amén. Hermano, no sé peor que digo esto todo en el mensaje, pero que Dios me ayude a preocuparme de cultivar lo que no se ve, antes de cultivar lo que se ve. Porque con lo que se ve obtendré el favor del hombre, pero con lo que no se ve tendré a Dios de mi parte. Y entonces podré decir: si Dios es conmigo, ¿quién es mi contra? Santo y glorificado sea el nombre del Señor. Y Dios no permite a Samuel que unja a Elías. Así que Isaí le muestra a su segundo hijo, Aminadab.
Le muestra bien a Adán y le dice Dios a Samuel: no, Samuel, este tampoco. Que no es este. Pues muestra a Isaí a su tercer hijo. Y viene Sama delante de Samuel. Y le dice Dios que no, Samuel, que este tampoco es. Y así hasta 7 hijos de la casa de Isaí pasaron por delante del profeta. Y a ninguno de ellos quiso Dios cumplir. Y yo me imagino allí a todos atónitos, sorprendidos, sin entender lo que estaba aconteciendo. Y tiene que decirle Samuel a Isaí: Isaí, ¿son estos todos tus hijos? ¿Es esta toda tu descendencia? ¿No tienes otro hijo? Y tiene que responder Isaí y dice: sí, hay uno, pero ese está allí en el campo cuidando el ganado. Ese no, ese está cuidando ovejas. Pero ante la insistencia de Samuel, Isaí hace llamar a David. Y cuando llega David, aquel con el que no habían contado para ser mostrado al profeta, aquel que nadie tenía en cuenta, aquel que estaba en el monte, aquel que estaba en el campo con el ganado, mientras sus hermanos eran mostrados al profeta, aquel al que tenían en poco, aquel que no tenía el favor de sus hermanos ni el favor de su padre, pero cuando David entra por la puerta, le dice el Señor a Samuel: este Samuel es el que yo he escogido para ser el futuro rey de Israel. Amén. Y es que yo no sé cómo estás en esta tarde. Quizás estés sentado en el último banco, quizás te creas que eres el último de la fila, quizás no destaques en el coro o en el grupo de jóvenes, pero déjame decirte algo: el Señor te ha llamado con un propósito. Y aunque no tengas el favor del hombre, ya cuentas de antemano con el favor de Dios. Y es que cuando te das cuenta de que Dios es lo único que tienes, es cuando verdaderamente comprendes que tener a Dios es lo único que necesitas. Y David es ungido. David es ungido, pero el trono no le es entregado de inmediato. David recibe la promesa, David recibe el propósito, David ha recibido el llamado, pero ahora tenía que pasar por un proceso complejo, un proceso en el que debía de pasar por diferentes etapas, diferentes ciclos, diferentes situaciones. Un proceso que duró desde que fue ungido hasta que accedió al trono de Israel aproximadamente 15 años. Y es que al igual que David, todos y cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados a un propósito. Pero antes de lograr el propósito, tenemos que pasar por ¡aleluya! Ese proceso que nos enseñe, ese proceso que nos instruya para poder ejercer la labor a la cual hemos sido llamados. Y es que no hay dos procesos iguales. Si nos paramos en la historia de José, vemos que Dios tuvo un proceso con José. Si nos paramos en la historia de Moisés, vemos como Dios tuvo un proceso totalmente diferente. Un proceso diferente con Abraham, con Jacob. Y es que José fue llamado a alimentar el pueblo para cuando llegara el tiempo de sequía. Moisés fue llamado a alimentar al pueblo. Por cuanto el propósito era diferente, también el proceso fue diferente. Pero hay algo que todos los procesos tienen en común. Y mientras yo pasaba mi proceso, el Señor venía poniendo esta frase en mi corazón y se repetía continuamente. Y el Señor me decía: no importa cuán duro, cuán difícil, cuán adverso sea la situación, sea el proceso, sea el trato que yo tenga contigo, ten siempre en cuenta que el propósito siempre va a ser mayor que el proceso. Amén. Y es que cuan más duro sea el trato que Dios tenga para con nuestras vidas, mayor serán las bendiciones y el propósito. Amén. Como digo, el proceso de David tuvo diferentes etapas y diferentes situaciones. Y yo quisiera tratar de resaltar 3 partes, ¿verdad? 3 etapas, 3 ciclos diferentes. Que no solo en David, sino que aunque no es una ciencia exacta, pero sí que podemos ver en varios personajes de la Biblia. Y la primera etapa es una etapa de gracia y una etapa de bendición.
Y es que cuando David es ungido, cuando ya ha recibido el llamado y ha recibido el propósito, al poco tiempo de su ungimiento, dice que un espíritu malo atormentaba a Saúl. Y alguien le habla al rey Saúl de David. Le dicen que hay un joven que toca el arpa, un varón de Dios. Y David pasa de estar en el campo cuidando ganado a estar en palacio, en la casa del rey. Al poco tiempo de estar en palacio, David se enfrenta al gigante Goliat y lo vence en el nombre del Señor. David es nombrado general de los ejércitos del rey Saúl, de los ejércitos de Israel. David pasa de ser un simple plebeyo a convertirse en el yerno del rey. Saúl entrega a su hija como esposa a David. Dice en la escritura que las doncellas alzaban cántico a David diciendo: Saúl mató a miles, pero David a 10.000. Un tiempo de gracia, un tiempo de bonanza, un tiempo de bendición. Pero no tarda en levantarse la oposición. Y aquí es donde entramos en la segunda etapa. Y es que la unción que Dios había puesto sobre David había provocado los celos del rey Saúl. Dice en la escritura que al escuchar esos cánticos que le alzaban diciendo Saúl mató a miles y David a 10.000, Saúl se puso celoso. Y en un momento, mientras David estaba tocando el arpa, cuando Saúl era atormentado por ese espíritu malo, dice la Biblia que Saúl le lanza su lanza esperando clavar a David. Y se levanta Saúl en contra de David y le inunda un pensamiento, un sentimiento, un celo vivo por acabar con la vida de David. Y es que es normal que cuando recibamos esa unción y ese propósito de Dios sobre nuestras vidas, el enemigo se levante la oposición, se levanten los problemas, se levante la adversidad, que al igual que David, igual que Saúl intentó y procuraba matar a David, igual que los hermanos de José se levantaron en contra de José e intentaron matarlo, el enemigo intenta matarnos por medio de las situaciones que se levantan. Y es que ese sentimiento que había en David, esos celos, no eran provocados por Dios. Eso no venía de parte de Dios, venía de parte del enemigo. Pero el Señor lo tenía que permitir, porque era necesario para el proceso. Y es que hay veces que los problemas que vienen a nuestras vidas no vienen de parte de Dios. Hay veces que el enemigo se levanta en nuestra contra y decimos: Señor, pero ¿tú por qué lo permites? Si tú tienes poder para hacer y deshacer, si tú conmigo, ¿quién es mi contra? Y es que Dios tiene que permitir todas esas situaciones porque forman parte del proceso. Ese proceso que te va a instruir y te va a preparar para alcanzar el propósito. Pero no te olvides de que no importa cuán duro, cuán difícil sea la situación, sea el problema, sea la adversidad, sino que el propósito siempre será mayor que el proceso. Amén. Pero llega la tercera etapa, el momento que tiene que llegar en todo proceso. Una etapa que marca un antes y un después en todo trato de Dios. Y esta etapa la vemos en Moisés en la zarza, cuando Dios le habla a través de la zarza ardiendo. Esta etapa la vemos en Jacob, cuando estaba en Peniel y luchó contra el ángel de Jehová. Y es el momento en nuestro proceso, en nuestro trato, en el que tenemos que tener ese encuentro con el Señor. Y aquí vemos como David lo tiene en la cueva de Adulán. Y es que David, tengo que decir que no se mete en la cueva por miedo o temor a Saúl, sino que más bien se mete en la cueva por temor a Dios. Se mete en la cueva para no arremeter contra el ungido de Jehová. La Biblia dice que tiene la vida de Saúl varias veces en sus manos. Pero David se levanta y dice: Dios me libre de arremeter contra el ungido de Jehová. De hecho, la cueva de Adulán significa refugio. Por lo tanto, David no se metió huyendo, no se metió para esconderse, sino que fue a la cueva de Adulán a refugiarse. A través de las circunstancias,
David fue llevado a refugiarse en Adullam. Y es que hay veces que a través de las circunstancias, a través de lo que se levanta en nuestras vidas, Dios también nos lleva a nosotros a refugiarnos. A veces tenemos que refugiarnos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros problemas, de todas las dificultades, de las adversidades, de lo que se levanta en nuestras vidas. Hay veces que debemos de pararnos, reflexionar y tener esa intimidad con el Señor. Ese tiempo delante de Dios sin ningún tipo de distracción, donde solo estemos el Señor y yo. Reconocer mi dependencia de Dios. Y es que hay veces que vamos a ser llevados a la cueva. Y he de decirte que nuestra cueva, la cueva de nuestro refugio, es el Señor. Amén. Y dice que David está en la cueva. Y a la aflicción que David tiene, hemos leído que se le añaden 400 hombres, pero no hombres de guerra. No hombres que iban a ayudar a David a alcanzar el propósito, sino 400 hombres más afligidos, 400 hombres desahuciados, 400 hombres desesperados. A la aflicción que David tenía se le añaden 400 aflicciones más. Y es que hay veces que yo pienso que no puedo llegar más abajo, que he tocado fondo. Hay veces que la situación se hace insostenible, que estoy pasando por el fuego, pero no por cualquier parte del fuego, sino por donde el fuego arde con más intensidad. Hay veces donde me veo atravesando ese desierto, donde en medio de la multitud me encuentro solo. Hay veces donde clamo al cielo y el cielo guarda silencio. Hay veces donde pienso que no puedo más. Y aún estando en esa situación, me viene otra situación que me hace afligirme aún más. Pero recuerda que no importa cuán duro o cuán difícil sea el trabajo de Dios, el propósito siempre será mayor que el proceso. Amén. Y es que David, dentro de la cueva, tiene esa intimidad, ese tiempo de reflexión, ese encuentro cara a cara con el Señor. Y en ese lugar, David reconoce que por sus medios no puede lograr la victoria. David se humilla y pide dirección a Dios y reconoce su dependencia, la dependencia del Dios Altísimo, sabiendo que igual que David, igual que Dios libró a David del oso y del león, sabiendo que igual que lo libró de Goliat, lo iba a librar de esta situación, pero dependiendo de Dios. Y cuando tiene esa reflexión, hace que la cueva de su aflicción se convierta en la cueva de su reflexión, y esto lo lleva a ser la cueva de su victoria. Dependiendo de Dios, le da la vuelta a la situación. Y de esos 400 hombres afligidos que se le habían añadido a la aflicción de David, de entre esos 400 hombres desahuciados, desesperados, con amargura de espíritu, salieron los valientes de David, grandes guerreros curtidos en la batalla. Y es que aún en su situación, aún en su aflicción, aún huyendo, aún en sus problemas, aún David sin entender por qué había ese sentimiento en Saúl, aún en su estado, David pudo servir de inspiración y de restauración para otros. Quiera Dios que aún dentro de nuestro proceso, aún dentro de nuestro trato, aún con nuestros problemas, con nuestras aflicciones, aún pasando nuestros propios desiertos, pero aún así sigamos sirviendo de restauración, de inspiración, de ejemplo, que sigamos siendo de luz, que sigamos siendo el reflejo del Señor Jesucristo en esta vida.